Mucho gusto, mi nombre es Héctor Galeano, soy estudiante de la UNAD del curso de Desarrollo de Habilidades de Negociación. En el día de hoy me acompaña Luis Eduardo Martínez. Un gusto saludarlos a todos. Él es representante legal de la empresa Confibal, a la vez es su fundador y director del área jurídica. Entonces vamos a hacer una entrevista respecto a las jerarquías en las organizaciones y pues esperamos poder todos aprovechar este tiempo. Doctor Luis Eduardo, en su opinión, ¿cuál es el mayor problema al delegar una función o una tarea? Cuando en la empresa, digamos, la experiencia nuestra, somos una sociedad familiar, una banca de inversión que ha tratado de tener una estructura lineal donde se evita la jerarquización de los cargos, sin perjuicio de eso. La función orgánica de la organización se basa en que se delega de acuerdo a la capacidad de cada uno de los miembros. En consecuencia, al no tener una estructura jerarquizada, cualquiera que esté en la capacidad para desempeñar una función es sujeto de recibir tal delegación. En consecuencia, creo que es por competencia el criterio. Ok, y si una actividad, una tarea, no, la persona que le fue delegada o tiene la responsabilidad no la cumple, ¿qué medidas se pueden tomar para que ella la realice? Digamos, existen dos maneras para administrar ese tipo de situaciones. La primera es, si hubo una correcta delegación, probablemente el incumplimiento de la función no se presenta. Entonces la primera es preventiva, es decir, evitar que alguien a quien se le delegó una función no la cumpla porque tiene la competencia para hacerlo. Eventualmente, si eso ocurre, estamos hablando de una situación extraordinaria. Entonces, desde el punto de vista de administración de la compañía, nosotros buscamos entender por qué la persona no cumplió la función. Entonces, hay dos razones. Una, eventualmente la dirección frente al cumplimiento de la orden es incorrecta, es decir, no se logra transmitir la información por cualquiera de los directivos. O la segunda es que la persona tiene un problema personal que eventualmente le hace incurrir en ese error. Entonces, el diálogo es la herramienta para identificar la causa de esa situación. Pero si después del diálogo y de pues, ver las responsabilidades que se tienen, aún así la persona no cumple con las tareas asignadas y es reiterativo, ¿qué medidas se pueden tomar? Sin llegar a pelear con esa persona, porque pues más que esta es una empresa familiar. Hay dos tipos de medidas. La primera es, existe la posibilidad de usar las normas del Código Sustantivo del Trabajo sobre los llamados de atención. Entonces, un llamado de atención eventualmente directo, posteriormente con copia a su hoja de vida y por último un despido sin justa causa, con justa causa en caso de que sea una violación a una norma del trabajo y en caso de que no lo sea, un despido sin justa causa por la libre disposición que tiene el equipo directivo de formar personas que tengan la actitud correcta, en este caso de cumplir una orden. Exacto. Ya que hablábamos de las competencias y las personas que toman digamos, las tareas que se deben hacer por su desempeño y porque toman empoderamiento, ¿desde qué punto se pasa a hacer usurpación de las labores? ¿En qué momento yo, por mi iniciativa, empiezo a robar las funciones del otro? Siempre que uno se encuentra al frente de un cargo directivo, tiene un dilema y es encontrar el equilibrio para que la organización pueda crecer con estabilidad. Ese equilibrio implica sopesar dos principios. El primero, soy en exceso riguroso y logro que todas las personas cumplan en estricto sentido sus funciones, lo cual me hará tan pegado a la forma que habrá muy poco espacio para la delegación orgánica de lo que se necesita sin perjuicio de quién tiene la tarea, uno, y dos, para que cada persona logre desarrollar su máximo nivel de creatividad y proactividad frente a los retos de la organización y sentirse parte de ella. Entonces, de un lado está la visión restrictiva, ¿sí?, de un manual reglamentario y totalmente ajustado, donde en este caso el líder está obligado a hacerlo cumplir a las buenas o a las malas, y la segunda es una posibilidad de darle la libertad suficiente para que la persona
pueda desarrollar creativamente soluciones desde el lugar de su trabajo, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer. A veces con extremos, pero ha sido la visión de la empresa. Bueno, ya que hablábamos de la última instancia, que es el despido del trabajador, ¿qué tan fácil es llegar al despido? Porque si bien hay un camino que es el llamado a atención, la copia de la hoja de vida y bueno, el despido, pero en su experiencia o en su opinión, ¿es una medida que se debe hacer de manera rápida, sin miramientos, o por el contrario, es la última instancia? Es la última instancia, definitivamente. Toda medida que produzca efectos represivos debe ser la última instancia. Por lo tanto, no es fácil hacer un despido. Cualquier empleador o eventualmente la generalidad de personas consideran que por tener un poder de liderazgo pueden efectuar un despido, pero realmente la norma es muy proteccionista frente al trabajador. Lograr un despido con justa causa requiere que la empresa esté preparada. Entonces yo no puedo exigir más allá de lo que no soy. Para efectos de lograr un despido sin justa causa o con justa causa, pues necesariamente debo dejar en evidencia de manera reiterativa la conducta negligente, displicente, ¿sí? A través de descargos, a través de pruebas donde se evidencien los llamados de atención informales y por último, un acta con testigos que permita evidenciar la situación. Normalmente la mayoría de empleados que son empresas familiares no están preparados para tener una estructura jurídica y no correr un riesgo de que luego ese despido con justa causa se convirtió en sin justa causa simplemente porque no se lo documentó de manera adecuada. Entonces no es fácil hacerlo. Okay. ¿Usted cree que en la organización hay empleados imprescindibles? Yo creo que en toda organización hay empleados que son protagonistas, pero no hay nadie imprescindible ni irreemplazable. Hay personas brillantes y la organización va de la mano con una evolución donde en su momento se necesitan esas cualidades, pero nadie debería tener la vocación de imprescindible. Si una persona se tiene que ir o se debe ir, es porque la organización debe escalar a un nuevo nivel o adquirió la suficiente madurez para a partir de esas experiencias proyectarse una nueva, pero nadie es imprescindible. Okay. En una estructura como esta, que es horizontal, pero aún así hay cargos, hay directivos, hay representantes, hay empleados a su vez, ¿cómo se puede estructurar una jerarquía sin llegar a cambiar el modelo, sino que se pueda dar resultados, a la vez dar informes, tener pues unas personas delegadas a unas funciones y también que den informes a sus jefes? Para mí la palabra es empoderamiento y medición. El nivel de madurez de la organización va a llevarla al punto de tener los ingresos suficientes para generar la visión de que cada persona en una diferente área es una especie de asociado, un partnership del desarrollo del objeto de esa área. En la medida en que la empresa crece, pues va a requerir un equipo que coadyuve a esa labor de liderazgo. Entonces es el empoderamiento el que logra, sin que haya jerarquización, unas responsabilidades totalmente centradas en una cabeza, que es el líder. Okay. Y ese empoderamiento, la manera más clara de lograrlo, en su opinión, es a través de políticas, a través de educación, mano dura. Siento que el empoderamiento nace de dos situaciones paralelas. La primera es el crecimiento empresarial. En la medida en que la empresa se proyecte a ser una organización con una mayor capacidad de apalancamiento, con mayor visibilidad, con aprendizaje corporativo en temas que no logra, que hoy están proyectados, hacen parte de la visión, pero que eventualmente no se han conseguido en el 100%. ¿Sí? En la medida en que la empresa consigue su visión y misión, la ejecuta y crece, toda su organización lo va a hacer. Entonces eso es un paralelo. Crece la empresa, crecen los empleados. Okay. Ya para finalizar, ¿qué le recomendaría al gerente de una organización en la que pues hay problemas entre los empleados, problemas de jerarquía, respeto entre subalternos, jefes y entre los propios compañeros? Yo siento que la manera más importante para resolver este tipo de dificultades en las personas es generar un liderazgo de ejemplo, es hacer parte de la organización y entender que como seres humanos
nuestras competencias nacen de un equilibrio. Entonces, no puedo ver solo la habilidad para desarrollar una función, sino también para relacionarme con las personas, para desarrollar actos humanitarios, por ejemplo el amor, el servicio, la empatía. En la medida en que un líder haga parte de su organización y no genere asimetrías de trato respecto de las personas que se integran y el liderazgo de uno respeta el liderazgo del otro, yo siento que puede haber una armonía. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, René, un gusto a todos. Saludos. Muchas gracias. ¿Cuál es?